La Reina del Sur. Parte 5. Líderes latinos, progresistas. Un subcontinente dominado en su inmensa mayoría por gobiernos de izquierda, algunos de ellos muy distintos entre sí, pero a fin de cuentas, todos con etiqueta de izquierda. ¿Quién lo hubiera dicho hace 4 décadas, cuando gobernaban las brutales dictaduras militares? La izquierda gobierna, vamos a incluir allá Brasil, gobierna México, Honduras, todo lo que se ve en rojo, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y en breve lo hará en Brasil después del triunfo de ayer de Lula. Esta década, estos años, esta generación estará marcada por la izquierda. ¿Será capaz ese conjunto de gobiernos de reducir la injusticia social, la corrupción, la impunidad? Lo concreto es que con Brasil la izquierda gobernará, no hace esa cifra, a más de 550 millones de personas en América Latina contra los gobiernos no de izquierda, los pocos que quedan, Paraguay, Uruguay, Ecuador, 61 millones de personas. Es una proporción de 9-1 con ventaja de la izquierda. Es una oportunidad histórica. Ya con el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil se sumará otra vez a los países latinoamericanos que son gobernados por la izquierda. Así se ve entonces el mapa: Chile con Gabriel Boric, Argentina con Alberto Fernández, Bolivia con Luis Alberto Arce, Perú con Pedro Castillo, nuestro país desde luego con el presidente López Obrador, Honduras con Xiomara Castro al frente, Nicaragua el polémico Daniel Ortega, Venezuela Nicolás Maduro, Colombia Gustavo Petro, Cuba Miguel Díaz-Canel y Brasil con Lula, quien consigue, ya le decía, por tercera vez la presidencia a partir del próximo año. Así que en 2023, cuando Lula tome posesión, 86% de la población latinoamericana y del Caribe será gobernada por la izquierda. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra, que apenas se ve en el mapa, no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder, y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro. Y es que un grupo de países poderosos no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos. Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en El Salvador. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Y no solo porque es nuestra, sino porque no tendría sentido deshacer lo que estamos logrando. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. Pasamos de ser un país para muchos desconocido, y los pocos que lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Pasamos de eso a ser un país conocido por las playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado. Y como dice uno de los principales propósitos por los cuales se fundaron las Naciones Unidas, fomentar entre las naciones
relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias, pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos, los grandes y los pequeños, desde nuestras experiencias y nuestras capacidades, a solucionar los problemas de la humanidad. Nadie pudiera estar en contra de eso. Pero al igual que con la libertad, fácil es decirlo, pero difícil es que sea realidad. Vine hasta acá a pararme en este podio, en un formato en el que ya no creo, para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás, pero tal vez sí cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos. Si después de estas cortas palabras se ha logrado algo de eso, o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino, entonces valió la pena venir hasta acá, a hablar en este formato obsoleto. ¿Y quién quita? Tal vez con el tiempo, tal vez surgen otras naciones, surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad. Y entonces, las Naciones Unidas habrán vuelto a ser relevantes, al menos para este humilde servidor. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso, el origen culpable de la tristeza de sus sociedades, imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener y de consumir. ¿Cómo ocultar la soledad del corazón en su sequedad en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad, si no es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva, a los secretos libertarios de la selva? Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia, la culpa es de la selva y de quienes la habitan. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara. La adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia de la carrera artificial en la que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se cura con el glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable. La culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva,
es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de luz, de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afropreso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados 1 millón de latinoamericanos más. Nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia, tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón, con matemáticas y modelos climatológicos. Dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan, los expulsan como si no fueran seres humanos. ¿Acaso no ven que la solución
al gran éxodo desatado sobre sus países del norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes. El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos, pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Le articularon a la lógica de la acumulación ampliada del capital los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera, cada vez más profundo y mortífero. Ahora, en un mundo paralelo, la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Desde las tierras de la selva y la belleza, allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a sus cultivadores, les invito a detener la guerra y a detener el desastre climático. Aquí en esta selva amazónica hay un fracaso de la humanidad. Tras las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso integral, civilizatorio de la humanidad. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Convoco a toda América Latina en este propósito. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Les propongo y los convoco en América Latina para ello. Dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para linderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí, que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz.
Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Señor presidente, vivimos en un mundo donde las injusticias y desigualdades se incrementan. Al mismo tiempo, crecen los riesgos para las democracias, se resquebraja la paz y se potencia la incertidumbre. Tenemos un deber ético impostergable. Es ahora. Debemos trabajar e implementar los acuerdos globales efectivos que erradiquen el hambre, que reduzcan de modo drástico las desigualdades, que aseguren la estabilidad democrática, la paz y la convivencia. La humanidad está en riesgo. Con humildad, la Argentina extiende un llamamiento a todos los países del mundo para construir un nuevo paradigma social que asegure la prosperidad con justicia social. Soy el jefe de Estado de un país multiétnico y pluricultural, con más de 3.000 años de desarrollo, de altas civilizaciones que han tenido dificultades para eliminar el racismo y la desigualdad social. Mi gobierno simboliza las demandas, simboliza las aspiraciones e ilusiones de quienes no han tenido nada o tuvieron muy poco para integrarse a la vida nacional como actores de su propio destino. La agenda de la inclusión social en el Perú es la del nuevo pacto social que las Naciones Unidas desean para todos los pueblos del mundo. Una agenda que prioriza el principio de no dejar a nadie atrás y una inclusión que se materialice en beneficio de todos, especialmente de los más pobres y los más vulnerables. Un mundo para todos. Muchas gracias. Dentro de pocos meses se cumplirán 50 años desde que el presidente Salvador Allende, desde esta misma testera que tengo el honor de estar hoy día, diera cuenta de los importantes cambios sociales y políticos que vivía nuestro país. Porque somos un país que lleva largo tiempo buscando su camino propio hacia la dignidad. Y si bien durante los gobiernos democráticos de los últimos 30 años se redujo notablemente la pobreza y hubo importantes avances en materia social, resulta indesmentible que el modelo de desarrollo que adoptamos en Chile ha mantenido una alta concentración de la riqueza, llevándonos a ser uno, y esto nos duele, colegas, uno de los países más desiguales del mundo. Esta desigualdad, como de seguro también pasa en muchas de las naciones en vías de desarrollo, ha obstaculizado nuestro camino al desarrollo, pero no solo eso, es una amenaza latente para la democracia, pues fractura la sociedad misma, destruye la cohesión social y por lo tanto termina siendo un impedimento para entendernos y construir juntos y juntas un devenir que sea más libre y más justo. En nuestro Estado plurinacional de Bolivia hemos declarado el año 2022 como el año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Y estamos impulsando políticas orientadas no solo a fortalecer marcos normativos, sino a atacar las causas estructurales de la violencia, desde la educación, el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres y también a través de procesos culturales para transformar esta lamentable realidad, originada por el patriarcado como el sistema más antiguo de opresión y que se retroalimenta con el colonialismo y el capitalismo. Proponemos que desde esta Asamblea General se declare el decenio de la despatriarcalización, y hablamos de despatriarcalización porque urge un proceso profundo de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales desde una perspectiva comunitaria, orientada hacia la construcción de relaciones recíprocas por una vida libre de toda forma de exclusión, dominación, explotación, discriminación
y violencia para toda la humanidad y nuestra madre tierra. 13. Rechazar las sanciones unilaterales. Es inconcebible en un mundo golpeado por la crisis y la pandemia que aún se apliquen medidas coercitivas unilaterales con el objeto de doblegar gobiernos a costa del hambre y sufrimiento de sus pueblos. En la actual coyuntura mundial, ningún país debería ser perseguido, sancionado o acorralado por ejercer su derecho a determinar libremente sus propios sistemas políticos, económicos y sociales. Una muestra de la unilateralidad con la que se actúa algunos países es la incorporación de Bolivia en una lista de los denominados principales países de tránsito de droga o productores de drogas ilícitas. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene una política soberana de lucha contra el narcotráfico que ha dado importantes resultados y ratificamos el compromiso de nuestro gobierno para fortalecer la lucha contra este flagelo mundial. Sin embargo, queda claro que la guerra contra las drogas, principalmente aquella desatada por Estados Unidos, ha fracasado y por tanto existe una imperiosa necesidad de que este país efectúe un análisis profundo sobre el cambio de su política, en atención a que se ha convertido en uno de los principales países consumidores, lo que ha derivado en la gestión anterior en la lamentable muerte de más de 100.000 personas por sobredosis y adición a las drogas dentro de su territorio. Otra muestra clara de la aplicación de medidas unilaterales es el inhumano y criminal bloqueo comercial y financiero contra Cuba, que pone en riesgo la vida de millones de ciudadanas y ciudadanos. Es un crimen contra la humanidad mantener ese tipo de medidas y de paso incorporar a este país a la lista de los países patrocinadores del terrorismo, pero al mismo tiempo un lamentable ejemplo que deberíamos hacer reflexionar de cómo las decisiones mayoritariamente tomadas cada año en esta Asamblea son incumplidas por determinados países. Finalmente, señor presidente, la última propuesta, 14ª, garantizar la plena vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y el principio del multilateralismo. Si somos capaces de superar los grandes problemas que tenemos como comunidad internacional, llevaremos a nuestros pueblos a una catástrofe de grandes dimensiones. Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de mostrar la efectividad de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y sus instituciones. La crisis multidireccional por la que atraviesa el planeta como resultado de la ambición capitalista, lejos de superarse, se agudizará si no se toman medidas urgentes. Solo a través de un multilateralismo fortalecido podremos alcanzar un mayor diálogo y cooperación en la búsqueda de soluciones a esa crisis. Revitalizar genuinamente el multilateralismo nos permitirá restablecer la vigencia del derecho internacional y la preservación de la paz con justicia social, así como reconfigurar el frágil orden internacional para volverlo plural y sólido. El Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la experiencia construida desde 2006 con nuestra revolución democrática y cultural, apuesta con optimismo a superar la actual polarización de la arquitectura mundial, superar el orden capitalista que nos ha metido en una carrera vertiginosa, peligrosa e ilimitada de consumismo que pone en riesgo a la humanidad y el planeta, y más bien construir un mundo más justo, inclusivo, equitativo para todas y todos, bajo los principios del vivir bien y la diplomacia de los pueblos. Muchas gracias. Sin paz no habrá ni crecimiento económico, ni mucho menos justicia. Gobernar no debe ser un ejercicio de hegemonía o de dominio, sino ante todo la búsqueda de bienestar para los pueblos. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ojalá y tengamos éxito
con esta iniciativa, pero aunque suceda lo que suceda, nunca será en vano luchar por la justicia y por la paz. Termino agradeciendo la presencia de un hombre sabio, Pepe Mújica, de Evo Morales, honesto y valiente luchador social, de John Simpson y de Gabriel, hermano y padre de Julian Assange. Julian Assange, el Quijote de nuestro tiempo de la libertad de expresión y quien permanece injustamente encarcelado. Y desde esta plaza pública, la principal plaza de la República Mexicana, nos comprometemos a seguir demandando la libertad de Julian Assange. Gracias, queridísima Aleida Guevara, por acompañarnos, hija de Ernesto Che Guevara, el gran idealista revolucionario. Gracias también de todo corazón a la familia de César Chávez, hijas e hijos que nos acompañan. No olvidemos, César Chávez, el finado César Chávez, fue el dirigente y es el defensor hasta nuestros días de trabajadores, migrantes y jornaleros agrícolas mexicanos. Y dije todavía, porque son de los hombres que no mueren del todo, cierran los ojos, se quedan velando y siempre luchando por la justicia. Amigas, amigos, todos nuestros invitados simbolizan ideales y luchas históricas por un mundo justo, igualitario y fraterno, y son herederos de mujeres y hombres de inquebrantable fe, arrojo e dignidade. Eu me considero cidadão que teve processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais
e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade en nuestro país. Lula, Dilma y Pepe Mujica, los expresidentes de Brasil y Uruguay, reafirmaron la importancia de la integración latinoamericana. Que salvo tú un poco y alguien, otro más, hicimos muy poco por juntarnos, porque era más importante quien gana el gobierno en la próxima y no juntarnos en América Latina. Ellos nos quieren pulverizados. Necesitamos reconstruir la idea de que si este continente estuvo unido, nosotros podemos tener mucha influencia en las decisiones del mundo. Si continuamos separados, siendo subservientes a los Estados Unidos, nosotros no tendremos ninguna importancia en el mundo. Poco después, una sorpresa. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también se sumó al encuentro. Y en la misma plaza, 4 de los líderes más grandes del continente. Mientras más oscura es la hora, más cercano está el amanecer. El amanecer está cercano. Nuestros pueblos no permitirán que nos lleven al pasado. Aquí está el pueblo brasileño, el pueblo uruguayo, el pueblo ecuatoriano, el pueblo boliviano, el pueblo venezolano, el pueblo latinoamericano, más presente que nunca, y venceremos, compañeros. En el primer día de la cuarta caravana de Lula por Brasil, un encuentro histórico para demostrar la fuerza de la izquierda latinoamericana en la construcción de la patria grande. Desde la frontera de Brasil con Uruguay, André Vieira y Sebastián Soto, Telesur. Eu vou começar quebrando o protocolo aqui e falando o nome de um companheiro que me dá muita alegria de ver sua presença aqui, o nosso querido companheiro Rafael Correa, ex-presidente do Equador. Bom te ver, Rafael. Que entiendan que somos diferentes, que tenemos diferentes visiones, que tenemos diferentes valores, que no necesariamente una tiene que ser superior a la otra, que entiendan que existe el resto del mundo, que entiendan que existe una América Latina soberana, digna, con nuestras propias visiones, nuestros propios valores. Pero compañeros, hoy fue un día histórico. América Latina y el Caribe hablaron claro, con mucho respeto, pero con mucha firmeza, diciendo que América Latina, el Caribe, viven no una época de cambio, sino un verdadero cambio de época, y que no aceptaremos tutelajes, injerencias, intervencionismos, que a nuestra América se la respeta, compañeros, que a Venezuela se la respeta, que a Cuba se la respeta, que a Ecuador se lo respeta, que a Bolivia se lo respeta, que a Argentina se lo respeta, que a Brasil se lo respeta. Pero también tenemos que ya bajar a la acción concreta, y se trata, por ejemplo, de la reforma al sistema interamericano. La OEA tradicionalmente ha sido un instrumento de dominación, totalmente controlada por la visión de los países hegemónicos. Fidel la llama el Ministerio de las Colonias. Se necesita una reforma profunda al sistema interamericano. Hay que no seguirnos engañando. Somos diferentes, estamos en diferentes etapas de desarrollo. La América al norte del río Bravo y la América al sur del río Bravo. Y esto no tiene por qué alejarnos, pero reconocer que somos diferentes. Visiones, cultura, historia, intereses, nivel de desarrollo relativo. Por eso propuse muy concretamente, y ojalá que podamos consensuar esto, querido Nicolás, a nivel del ALBA, a nivel regional, que el foro donde América Latina y el Caribe deben procesar sus conflictos, sus coincidencias, sus discusiones, debe ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Y dejar la OEA como un foro para que, como bloque, esa CELAC pueda procesar a su vez sus coincidencias, sus conflictos con América del Norte.
Ya no podemos caer en la trampa de ir aisladamente, compañeros. Dejar esa OEA con sede en Washington para que sea el foro de discusión entre el bloque latinoamericano y caribeño con el bloque de América del Norte. Algunas veces se quieren forzar las cosas. Se cree que la proximidad geográfica nos da proximidad ideológica, cultural, histórica, de intereses, de visiones. Con ese criterio, Alaska y Siberia deberían formar un solo bloque, ¿verdad? Porque están bien cerca. Ya basta, eso es absurdo. Hay que reconocer, somos diferentes. No por eso tenemos que darnos la espalda. No por eso debemos ser adversarios, pero reconocer nuestras diferencias y defender nuestras visiones, nuestros intereses, lo que tenemos que lograr como región en transición hacia el desarrollo. Y por supuesto, también se necesita una reforma profunda del sistema interamericano de derechos humanos. Basta de tanta hipocresía, basta de tanta doble moral, basta de tanto doble estándar. ¿Quién puede justificar con algo de sangre en la cara que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en Washington, cuando Washington no ha ratificado el Pacto de San José, sustento del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Quién lo puede justificar? En el siglo XXI, eso solo tiene un nombre: neocolonialismo. Y América Latina ya no está para más neocolonialismo, ni colonialismo en ninguna clase. No solo eso, Estados Unidos financia la comisión. No ha firmado el Pacto de San José, tiene la sede de la comisión, financia la comisión con otros países europeos y incluso asiáticos, extrarregionales, que no son parte del sistema interamericano. En otras palabras, pagan para controlar a los malos, que somos los latinoamericanos. Ya basta, compañeros. Y estas cosas hay que hablarlas claramente, sin temores. Hay que reformar profundamente el sistema interamericano de derechos humanos. Y si aquello no se logra por los intereses creados de siempre, bueno, generar el sistema latinoamericano de derechos humanos, que prácticamente ya está dado. Porque la Corte Interamericana, los que hemos ratificado el Pacto de San José y en consecuencia reconocemos y nos sometemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, somos básicamente los países latinoamericanos. Pero debemos ya bajar de la discusión, de la retórica, a los hechos. Y todo lo que se ha discutido el día de hoy implica, entre otras cosas, un nuevo sistema interamericano. América Latina y el Caribe como bloque frente a América del Norte como bloque. La OEA para discusión de esos bloques y para nuestras discusiones internas, compañeros, intrarregionales, la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. E implica un verdadero sistema de derechos humanos que no esté dominado por la visión de países hegemónicos, por el más infantil ONGcismo, porque van y vienen representantes de esas ONGs a esa comisión, y por el capital detrás de los medios de comunicación. ¿O por qué creen ustedes que de las 8 relatorías que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo una tiene informe y financiamiento propio? Nuevamente, financiamiento de Estados Unidos y de países extrarregionales. Esa relatoría es de la libertad de expresión. Es que la libertad de expresión tiene supremacía sobre otros derechos. De ninguna manera. Es el poder del lobby mediático. Debemos estar muy atentos con todo aquello, compañeros. Se necesita una reforma integral del sistema interamericano de la OEA y particularmente el sistema interamericano de derechos humanos. Y en todos estos procesos, queridas compañeras y compañeros, las organizaciones sociales tienen un rol fundamental, pero atentos. Debemos estar con los ojos muy abiertos. Ya los de siempre, los adversarios, las élites, la derecha, el imperialismo, está infiltrando nuestros movimientos sociales. Hay toda una serie de mecanismos de financiamiento. Les acabo de dar un ejemplo. Dice que para apoyar la libertad de prensa, la democracia, los derechos humanos, con eso financian organizaciones supuestamente no gubernamentales, que en verdad son partidos políticos que han fracasado en las urnas para tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas. Ustedes, las verdaderas organizaciones sociales, esas organizaciones de jóvenes, de indígenas, de trabajadores, de profesionales, de artistas, de mujeres, de campesinos, de comerciantes informales, tienen que estar muy atentos para que en forma organizada
defendamos estos procesos históricos de cambio, para demostrarle al mundo que nuestra revolución, como la revolución bolivariana, como la revolución de Evo, como la revolución de Cristina, no tienen vuelta atrás, compatriotas. Pero estar muy atentos y cada vez, insisto, informados, como decía Nicolás, concientizados. Hoy ha sido un día histórico para nuestra América, pero es tan solo el principio. Falta mucho camino por recorrer, pero al menos ha quedado muy claro a los países hegemónicos y al mundo entero que esta América Latina, soberana, digna del siglo XXI, no permitirá nunca más que se la trate como patio trasero de nadie, y que vamos a defender nuestra soberanía, nuestra dignidad, y que nunca más aceptaremos tutelajes, injerencias, intervencionismos, que nunca más permitiremos exclusiones, bloqueos criminales, discriminaciones, que nunca más aceptaremos la desestabilización descarada, los ataques de una prensa, de nuestra burguesía, el mecanismo de dominación que han tenido durante siglos para imponer su cultura hegemónica. La de América Latina del siglo XXI, en la América Latina de Bolívar, en la América Latina de José Martí, en la América Latina de Eloy Alfaro, en la América Latina de Chávez, en la América Latina de Néstor Kirchner. ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva nuestra América Latina! Y hasta la victoria siempre, compatriotas.